¿Ya inició? Muy bien. Bueno, pues sean todos bienvenidos nuevamente a esta oportunidad que tenemos para meditar la palabra de Dios. En esta noche, el tema que estaremos desarrollando lleva por título: ¿Qué dice la Biblia sobre las personas que hacen mal y les va bien? Vuelvo a repetir, ¿qué dice la Biblia sobre las personas que hacen mal y les va bien? Es un tema, como todos, bonito, importante, y el objetivo de este tema es que en la Biblia encontremos consejos, encontremos recomendaciones de cómo debe ser nuestro actuar y qué debemos de pensar cuando vemos que alguien que hace mal le va aparentemente bien. Siempre que tenemos oportunidad de estudiar la Biblia es escuchar consejos. Y cuando nosotros nos encontramos en alguna situación difícil, hay ocasiones que queremos que alguien nos aconseje. Queremos escuchar de alguien alguna recomendación. Si nosotros tenemos la oportunidad de haber escuchado los consejos de un padre, pues hay ocasiones que queremos que en esos momentos el papá, la mamá estén ahí aconsejándonos. No siempre esto se puede. Hay ocasiones que los padres pues descienden al polvo de la tierra, ya no tenemos a esas personas para que nos aconsejen. Y si nosotros valoramos en algún momento a alguna persona o sus recomendaciones, pues no siempre va a estar con nosotros. Pero la palabra de Dios, los consejos de Dios, pues esos, si nosotros tenemos la Biblia a nuestro alcance, pues siempre podemos echar mano de ella. De tal manera que es una oportunidad el poder escuchar los consejos de Dios, y sabemos que Dios es un ser que para nosotros debe de ser importante, es un ser importante en nuestra vida, y vamos a meditar sus consejos en esta noche. Les pido que vayamos al libro de Jeremías. Vamos a poner los textos. Jeremías, capítulo 12. Dice así Jeremías 12:1: Justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo dispute, hablaré empero juicios contigo. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Es muy parecida la pregunta que se hace aquí con el título del tema. ¿Por qué a alguien que hace mal le va bien? Bueno, pues el profeta Jeremías le dice a Dios: justo eres tú, pero ¿por qué a alguien que no hace lo correcto, que actúa deslealmente, por qué le va bien? Esa es una pregunta que se hace el profeta. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 14: Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos,
Y hay impíos a quienes acaece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Estos pasajes nos hacen ver que sí hay personas, humanos, a los cuales actuando mal les va bien. Y debemos de empezar entendiendo algo. No es lo mismo que Dios permita a que Dios lo apruebe. El hombre tiene una facultad que Dios le dio y también le dio el poder de decir, de tal manera que si el hombre decide hacer cosas malas, pues traerá su consecuencia sobre él. Pero cuando alguien hace algo malo y sucede, no quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso. Quiere decir que Dios permite que suceda, pero no que esté de acuerdo. Eso es algo muy importante. Dios permite que esto suceda porque Él ha decidido que el hombre tenga una capacidad para decidir sobre sus obras que hace, pero no quiere decir que esté de acuerdo. Entonces, vayamos entendiendo que estas cosas a nuestro alrededor pasan, pero no quiere decir que las apruebe Dios. Y vamos a ver que algunos pasajes que no lo digan. Dice el Salmo capítulo 37. Salmo 37, vamos a leer desde su versículo 1. Dice así: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Qué es la envidia? Es un sentimiento de tristeza, de enojo, de rencor, por ver que alguien tiene algo o algún bien que nosotros no tenemos. Entonces, la palabra envidia viene de una raíz que significa poner la mirada en algo, deseando algo que no posees y que al verlo en otra persona te causa tristeza, enojo o rencor. Aquí este pasaje nos dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Y por qué vendría este sentimiento? Pues por ver que a los que hacen iniquidad les va bien. Dice el versículo 2: porque como hierba serán prestos cortados y decaerán como verdor de renuevo. Hasta ahí vamos a dejar esta lectura. Más adelante la vamos a retomar, pero el consejo es, no tengas envidia de ellos. Bueno, vamos a aprovechar, ya que estamos aquí. Dice el versículo 6. Versículo 5, por favor. Encomienda a Jehová tu camino y espera en él, y él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz, versículo 6, y los derechos como el mediodía. Y dice el versículo 7, calla a Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Quiere decir que hay algunos que nos van a rodear, que haciendo maldades, pues prosperan su camino. Y eso nosotros podemos entenderlo como que les va bien, están prosperando. Pero el consejo de Dios es, en el versículo 1, no tengas envidia. Y en el versículo 7 dice, no te alteres. Tú confía en Jehová. Muchos a nuestro alrededor vemos que prosperan porque roban,
venden algo ilícito, hacen cosas que Dios no permite, pero les va bien y prosperan, a lo mejor económicamente, socialmente. En la actualidad, pues ya está muy difundido la venta de pornografía. Claro que ahora la disfrazan en plataformas y redes sociales que se dedican exprofeso a eso, a que las personas puedan difundir eh, videos, fotografías, que es pornografía, ¿sí? La palabra pornografía viene de una raíz de la palabra porno, haciendo referencia a una prostituta, y grafía, pues es aquellos gráficos que hablan de la vida de una prostituta. De tal manera que aquellos que venden fotografías, pues en donde ellos exponen su cuerpo y lo venden, pues están haciendo exactamente lo mismo que hace una ramera, comercializan con su cuerpo y obviamente con un carácter sexual. Hay algunos que prosperan su camino vendiendo drogas, otros extorsionando, lo que comúnmente se llama pues dando una mordida, ¿sí? La extorsión, el soborno. Consiguen contratos en sus empresas, en sus negocios, por recurrir al soborno o a la extorsión, y ya sea que lo reciban o que lo den. Todas estas prácticas, pues las vemos a nuestro alrededor y los que recurren a ella, pues los vemos que les va bien. Aquel que anda metido en la venta de droga, pues obtiene dinero y con ese dinero construye casas, tiene bienestar económico, vemos que tienen vehículos, que pueden pagar escuelas para sus hijos, etcétera. Y alguien puede pensar, pues, ¿realmente ese es el camino para estar bien, hacer mal? Pero este tema nos ayuda a meditar qué aconseja Dios y qué debemos de pensar cuando vemos estas cosas a nuestro alrededor. Dice Eclesiastés capítulo 7. Decíamos que algunos recurren al, pues al soborno para, para mejorar. Y es que hay un dicho aquí en, pues, en el lugar donde vivimos que muchos mencionan, es que si no tranzas, no avanzas. Como que parece que el bienestar te va a llegar, vas a prosperar solamente haciendo trampas, sobornando, recurriendo a la corrupción. Dice Eclesiastés 7:7. Ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio. Y el presente, en algunas otras versiones, dice, el soborno, dice, corrompe el corazón. Entonces, cuando alguien recurre al soborno, está corrompiendo su corazón. Cuando alguien acepta algún soborno, corrompe su corazón. Entonces, no veamos solamente la apariencia de actuar mal porque vemos que les va bien, sino que veamos lo que Dios menciona que hay detrás de esa forma de actuar. Dice aquí que se corrompe el corazón. En Éxodo capítulo 23, versículo 8, Éxodo 23, 8, dice así, no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras justas. O sea, en la Biblia encontramos que no está permitido recurrir al soborno, al regalito
con tal de conseguir algo, con tal de conseguir un favor. En Deuteronomio 16, versículo 19, dice así: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces, Dios no permite que existan ciertas acciones. Y nosotros decimos, bueno, si no las permite, entonces, ¿por qué a esas personas que lo hacen? eh, bueno, no da la autorización, ¿verdad? Para que eso se haga, no le gusta. ¿Por qué entonces a esas personas les va bien? Bueno, primeramente recordemos en el libro de Eclesiastés que Dios está viendo este actuar y no está oculto a sus ojos. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Si violencias de pobres y extorsión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de esta licencia, porque alto está mirando sobre alto y uno más alto está sobre ellos. Quiere decir que si alguien que está en autoridad, en un puesto de autoridad, de poder, comete injusticias, comete estas cosas ilícitas, ilícitas para la ley de Dios, ¿verdad? Ante la ley de Dios. Eh, Hay ocasiones que pensamos que ellos las hacen porque están en una posición de autoridad, en una posición de poder. Pero este pasaje dice, acuérdate que hay alguien arriba de ellos y alguien arriba de ellos y alguien que está arriba de todos. Y ese es Dios y el que está viendo estas cosas es Dios. Entonces, continuemos viendo algunos pasajes, dice Proverbios, capítulo 17, versículo 23. El impío toma dádiva del seno para pervertir las sendas del derecho. Es decir, esa es la finalidad de tomar algún soborno, de tomar algún presente con el fin de hacer un favor. Pero este favor, pues obviamente también es algo injusto, es algo que traspasa la ley de Dios. No solamente el que da el soborno, sino el que recibe, porque el que recibe lo está recibiendo para, no para hacer algo bueno, lo está recibiendo para hacer algo malo. Dice el versículo 8 de este mismo capítulo: piedra preciosa es el cohecho en ojos de sus dueños, ¿sí? A donde quiera que se vuelve, da prosperidad. O sea, el soborno, muchos dicen, pues el dinero te abre puertas. ¿Quieres que salga rápido tu licencia? Da dinero. ¿Quieres que no te multen? Da dinero. ¿Quieres que seas favorecido en un juicio? Soborna. Y entonces parece que aquel que tiene recurso para hacer estas cosas, para sobornar, para caer en esa corrupción, pues le va todavía mejor. O sea que el dinero, pues realmente ellos lo ven como una inversión, el soborno, de algo que van a recibir. Y ellos dicen, bueno, yo invierto tanto en el soborno, pero voy a ganar a lo mejor un contrato, el favor de alguien, un trámite. Y entonces es como una cadena que cualquiera diría, bueno, pues ellos recurren a algo malo, pero les va muy bien. Dice el libro de Ezequiel capítulo 22. Y esto, la Biblia, la misma Biblia nos lo está diciendo, que así hay personas que actúan y les va bien. O sea, no debemos de cerrar los ojos a esto. Esto sucede a nuestro alrededor. Pero nosotros, ¿cómo debemos de actuar? Y Dios, ¿qué aconseja? Ezequiel 22, versículo 12. Dice así: precio recibieron en ti para derramar sangre. O sea que hay algunos que hasta les dan dinero para ir y matar a alguien
Y alguien pudiera decir, bueno, pues me voy a dedicar a eso. Y hay personas que se dedican a matar gente a cambio de dinero y económicamente prosperan, dependiendo de a quién se les pida quitarle la vida. Dice, usura y logro tomaste y a los prójimos defraudaste con violencia, olvidástete de mí, dice el Señor Jehová. Entonces alguien que recurre a estas prácticas, pues se está olvidando de Dios y puede que algunos ni lo conozcan, ¿sí? No conozcan acerca de él. Hay dichos como estos, el dinero abre muchas puertas, todos tienen un precio, con dinero baila el perro. Son refranes y dichos que son populares y que lo que hacen ver es que tú recurres al soborno, tú recurres a la corrupción y vas a ver que las puertas se te abren, vas a tener oportunidades. Y está esto a todos los niveles en nuestra sociedad, desde el alumno que le da dinero al maestro para pasar una materia, ¿sí? Como aquel que facilita el trámite y recibe algún dinero, el, aquel que está en una posición de autoridad, que no haciendo bien uso de su autoridad, pues pide eh, eh, o se presta a la corrupción, al soborno, ¿verdad? Dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, Primera de Samuel 8, versículo 3, hablando de los hijos de un juez que pues fue muy querido en Israel porque era un juez justo. Y dice el versículo 3, hablando de sus hijos de este juez, mas no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces, jueces, eh, policías, etcétera, pues hay veces que en esta posición de autoridad se ve con mucha facilidad el poder eh, realizar estos actos y empiezan algunos a prosperar, ¿verdad? Dice el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 13. En el pueblo de Israel llegó un momento en que esto fue pues un como enfermedad, como cáncer que contaminó la sociedad. Y dice el versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Entonces había contaminado esta forma de actuar y aparentemente a alguien le puede ir bien. ¿Y por qué decimos aparentemente? Ya vimos que aunque alguien mejore en la parte económica, pues interiormente está degradándose, está corrompiéndose. Dice Isaías capítulo 1, versículo 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman las dádivas. Bueno, alguien le puede llamar así al soborno, al regalo con una mala intención. Y van tras las recompensas. No oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Entonces, pues aquí se ve quiénes llevaban los de perder en los juicios, pues quienes no tenían dinero. Pero los que tenían dinero, pues eran favorecidos. Y entonces alguien dirá, pues actuando mal consigo las cosas. Dice en Proverbios 21, hay algunos que se hacen de riquezas engañando y mintiendo. Proverbios 21, versículo 6. Allegar tesoros con lengua de mentira es vanidad desatentada de aquellos que buscan la muerte. Entonces estos pasajes ya nos empiezan a hablar
de cuál es el fin de aquellos que actúan así. En Isaías 33, Dios nos aconseja lo siguiente. Nosotros sabemos en la Biblia que Dios está comparado con un fuego consumidor. Y dice Isaías 33, versículo 15. El que camina en justicia, bueno, voy a leer desde el 14, por favor. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y se hace una pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? O sea, ¿quién podrá habitar con Dios? Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias y el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír sangres y el que cierra sus ojos por no ver cosa mala. Entonces, pues sí, ahorita en apariencia tienes un bien, puedes resolver algún problema económico, puedes hacerte una casa, un carro, pero a futuro no vas a obtener algo que a lo mejor deseas, ¿sí? Participar de los planes de Dios. No lo vas a obtener. Porque si quieres participar de ellos, dice aquí que tú tienes que, tus manos, dice, no deben de recibir cohecho. No debes de eh, tener ganancias con violencia. Dice el versículo 16. Este habitará en las alturas, fortalezas de roca serán su lugar, de acogimiento se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. O sea, hay un beneficio futuro para alguien que se abstiene de actuar de esa manera. En el Salmo 24, hablando del reino de Dios en una forma figurada, dice el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio, versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad. Entonces, a futuro, los que van a participar del reino son los que se mantienen. Aquí dice el limpio de manos, no quiere decir que nos lavemos nuestras manos. Las manos en la Biblia es una forma de expresar las obras del hombre. Con ellas obramos. Entonces, aquel que obra maldad, sus manos están sucias delante de Dios. Aquel que obra justicia, sus manos están limpias. Entonces entendemos que los que actúan de esa manera y que les va bien materialmente, a futuro van a dejar de participar de cosas que Dios tiene destinadas para ciertos hombres. Dice el libro de Proverbios capítulo 23. Hay ocasiones que aquel que actúa de una manera equivocada, llegando riquezas, dice el versículo 5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque hacerse han alas como alas de águila y volarán al cielo. Esas riquezas, hay veces que el proceder de esas riquezas pues no es justo, no es bueno y así se van a desvanecer. ¿Y cuántas personas vemos que aparentemente están bien económicamente haciendo algo lícito, pero de la noche a la mañana, si la ley humana los atrapa, ¿qué pasa con toda su riqueza? Pues ya no, terminan en una cárcel, no tienen ese recurso, hay veces que su familia también padece y así como llegaron esas riquezas se van. En el libro de Proverbios 15:27
dice que aquel que recurre a estas prácticas está metiendo turbación en su casa. Proverbios 15, versículo 27. Dice así: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece las dádivas vivirá. Hay veces que no nos damos cuenta, pero el, el tener algún bien y obtenerlo por medios que no son correctos, haciendo males, estamos perturbando a nuestra familia. Y voy a poner un caso. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia, pero me voy a adelantar un poquito. Hay ocasiones en que alguien que comete algún ilícito, imagínense alguien que roba un banco, que de repente ya tiene el recurso para, pues, tener una casa, carro, etcétera. Resulta que esta persona que actúa de esta manera, hay ocasiones que en la noche se levanta, está soñando que lo atrapan, que lo persiguen, se asoma a la ventana, ve si alguien no está tocando, ve, es decir, vive en una zozobra, ¿sí? Aparentemente tiene bienestar, pero está huyendo no solamente de la justicia del hombre. Si él estuviera consciente, Dios, que leímos, es el alto que está viendo sobre los demás. Dice Proverbios 15, versículo 10. Eh, perdón, versículo 16. No es 10, es versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Ya hemos visto que temer a Jehová es respetarlo, tener reverencia de él. Que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Qué veíamos en el otro pasaje? Que alboroto se mete, ¿verdad? Aquí la palabra que se utiliza es turbación. Está turbando, ¿sí? Su casa, su familia. Esa forma de actuar no es correcta. Y dice Dios, mejor es que tengas poco, pero con temor. A que tengas un tesoro y que todos vean que tienes bienes, pero en realidad estás en turbación. Dice el libro de Levítico, capítulo 19, muchos tendrán algún negocio y con ese negocio pues se obtendrán para cubrir necesidades, necesidades como el vestir, el calzado, la comida, la habitación. Pero ¿qué les parece que yo, haciendo negocio, pues yo adultere eh, la, la mercancía que yo vendo, yo haga trampa y no esté vendiendo el peso correcto, por ejemplo, si lo que vendo se tiene que pesar? Dice en Levítico 19, versículo 35, no hagáis agravio en juicio, en medida de tierra, o sea, tratando de engañar a alguien, vendiéndole menos de lo que estoy prometiendo, ni en peso ni en otra medida. Es decir, todo lo que se vaya a vender, pues se tiene que hacer o medir de una manera justa. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en las gasolinerías, en algunas, se roba? No se dan los litros que se tienen que dar. En algunos comercios se venden kilos que no son de 1000 gramos, son de 800 gramos, 900. Y eso que se está haciendo es robar. Entonces, con un actuar malo, se está teniendo un beneficio. Y aparentemente alguien dice, no, pues es un gran negocio poner una gasolinería. Pues sí, pero el que tú ves a lo mejor no está actuando correctamente. Eso Dios lo condena. Y el Salmo, capítulo 1, dice que aquel que se aparta de esos caminos tiene una bienaventuranza. Salmo 1, versículo 1.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si en la ley encontramos un mandato que dice no robar y alguien lo tiene presente en su vida, pues cuando él comercie con alguna mercancía, pues hará lo justo, pesará lo correcto, dará lo correcto. Entonces las personas, pues hay ocasiones que queriendo tener no solamente una utilidad en su trabajo, pues son ventajosas y actúan de esta manera y se ven ellos enriquecidas. En el libro de Salmo, capítulo 3, capítulo 106, perdón, Salmo 106, dice el versículo 3: Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Y alguien dirá, pues Dios me dice que soy dichoso, pero no salgo de mi pobreza. Vendo lo justo, trabajo, pues no soy como otros, no se llevan alguna herramienta del trabajo, alguna máquina, no se llevan algunas partes, lo que se llama el robo hormiga, ¿verdad? Muchos roban cosas pequeñas y las venden y sacan un beneficio y parece ser que eso pues les trae bienes, pero a futuro no les va a traer bienes. Entonces, cuando vemos este actuar, no debemos de pensar solamente a corto plazo, debemos de pensar a futuro. ¿Qué les espera a ellos? Dice el libro de Santiago, capítulo 5. Hay algunos que se hacen ricos abusando de otros, pagándoles menos por su labor, cambiando las reglas, de repente diciéndoles te voy a pagar tanto y de repente ya no, ya no respetan esos acuerdos, o reteniendo los dineros, lo que comúnmente se llama jinetear el dinero. Dice Santiago capítulo 5 versículo 4. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, algo que también debe de haber temor en aquellos que actúan mal y que se empiezan a enriquecer aprovechándose de otros, hasta no pagándoles. ¿Cuántas veces escuchamos que un albañil está trabajando en una obra y después de que hace las cosas, simplemente el dueño le dice, pues no te voy a pagar y hazle como quieras? El albañil tendrá recurso, a veces con ese recurso, eh, pues se mantiene diariamente. Tendrá dinero para ir y tener un abogado, quejarse, etcétera. Hay veces que no. ¿Hay algún contrato de por medio? No hay. Entonces, legalmente está muy desprotegido ante las autoridades humanas. Pero dice Dios, si Él clama a mí por esto que tú le estás haciendo, bueno, yo estoy observando. Dice el libro de Deuteronomio 24, versículo 15. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. Es decir, si alguien ya trabajó y de alguien depende de ese trabajo, de ese dinero que ganó en ese día, dáselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, porque no clame contra ti Jehová y te sea en ti pecado. Fíjense que hasta pagar lo justo en el tiempo justo, Dios está al pendiente de esas cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien no le paga, retiene ganancias, retiene bonos a sus trabajadores y hay veces que lo hace no porque le falte dinero, sino porque con ese dinero quiere ganar más? Eso no es correcto.
Dice el libro de Éxodo 22, versículo 23. Entonces a Dios eso no le parece. Así que no pienses que si alguien actuando mal y le va bien, es algo que Dios está aprobando. No, no, no. Dios está permitiendo y a futuro Él va a dar su pago y va a haber consecuencias sobre alguien que actúa así. No pierdas tu mirada en el futuro. No veas solamente el presente y digas, ay, pues si él robó, él vende droga, él extorsionó y tiene ya su casa, yo necesito, no, pues voy a seguirle ese camino. Dios no aconseja eso. Dice, no tengas ni envidia. Éxodo 22 dice el versículo 23, que si tú llegas a afligirle a alguien que no tiene recurso, en el versículo anterior dice huérfano y viuda, y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor. Entonces hay cosas que Dios está tomando en cuenta, apuntando, registrando. Es una manera de decirlo, ¿verdad? Dice Levítico capítulo 19, versículo 13. Levítico 19:13. No maldigas al sordo y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Entonces no abuses de aquellos que están en una posición de debilidad. Hay veces que los que son dueños de fábricas de empresas abusan de los trabajadores. Hay veces que algún soldado, policía, trayendo un arma, abusa de aquel que no la tiene. Entonces, si estamos en una posición de poder, de autoridad, no abuses de ella. No pienses que abusando vas a obtener un beneficio, porque delante de Dios tus obras no son correctas. Dice el libro de Proverbios 22. Entonces, de esas personas, pues tenemos que alejarnos de esas costumbres, no juntarnos con ellas. Dice un dicho, el que con lobos se junta a aullar se enseña. Dice Proverbios 22, no lo dice de otra manera la Biblia, versículo 24. Versículo 24 dice, no te entrometas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos, porque no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Entonces nos tenemos que alejar de esa forma de pensar. El que no tranza no avanza, el dinero todo lo puede, tú soborna y vas a tener lo que quieres. No, dice. Miren, en Jeremías hay una expresión muy bonita. Bueno, bonita si no caemos en ella, ¿verdad? Dice Jeremías 22, versículo 13. Ay, este ay es un ay de dolor. Ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus alas y no en juicio, sirviéndose de su prójimo de balde, o sea, abusando de otros, no pagándoles, dice, y no dándole el salario de su trabajo. Entonces hay muchos que así actúan mal y de esa manera se enriquece, ¿verdad? Y no solamente eso, eh, dice el versículo 14 de este mismo capítulo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa, airosas salas, y le abré ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón, etcétera. En realidad lo está haciendo, pero con actuares que no están bien delante de Dios. Eh, Regresemos a Salmo 37 con el que empezábamos, que decía, no tengas envidia de aquel que obra mal. Vamos a ir al versículo 16. Mejor es lo poco del justo. Ya leímos un pasaje que decía, mejor es lo poco con el temor de Jehová. Aquí dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos. ¿Y cómo les llama aquí? Pecadores.
¿sí? Porque los brazos, versículo 17, de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Al final, ¿qué pasa con estas personas que actúan de esta manera? ¿Toda la vida les va bien? Alguien pudiera decir, yo conozco muchos que toda la vida les ha ido bien. Tienen yates, tienen mucha riqueza, comodidades, sus familias no padecen de nada. Bueno, ¿tú crees que les va bien en esta vida? Pero esta vida no es todo. Dice el versículo 20, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como humo. Voy a saltarme al 22. Porque los benditos de Jehová, heredarán la tierra y los malditos serán talados. O sea, al final de cuentas está hablando de que va a haber un fin para esos que actúan de esa manera. Y alguien dirá, pues yo mientras viva bien en esta vida, todo está bien, y yo, pues me muero. Sí, muere tu cuerpo, pero tú sabes lo que vas a sufrir cuando tu alma sea destruida. Deberías de pensar en eso, porque alguien piensa que si hay algún castigo después, ya no se va a sentir porque este cuerpo ya se deshizo. No, Dios, aquella alma que actuó de esa manera, la va a destruir. Y esa destrucción tiene un sufrimiento. Y si nosotros estuviéramos conscientes de cuál es ese sufrimiento que va a tener esa alma y ese padecimiento, no nos arriesgaríamos. Es decir, no lo haríamos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3. Lo que les comentaba de alguien que actúa mal y que hay veces que no pueden ni dormir, o duermen con la pistola, o duermen ya con el pasaporte listos para salir a algún lado porque no quieren que los atrapen. Dice Proverbios 3, versículo 24, cuando te acostares, no tendrás temor, antes te acostarás y tu sueño será suave. El que actúa con temor de Jehová, ¿qué? Se va a acostar pensando que van a venir policías, van a tirar la puerta de su casa y se lo van a llevar a la cárcel por actuar mal. No. Dice, no tendrás, versículo 25, temor de pavor repentino. Esas personas que actúan de esa manera no tienen una tranquilidad interior. Dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la rutina de los impíos, ni de la ruina de los impíos, cuando viniere. Entonces, el que teme a Jehová está en tranquilidad, ¿sí? Y no estamos hablando solamente de que alguien sea buscado por la ley por hacer algo. Hay algunos que se esfuerzan por dificultar que sean encontrados, ¿verdad? Algunos estudian mucho la ley, eh, pues malamente abogados que habiendo estudiado la ley después con ese conocimiento la traspasan y hacen cosas ilícitas, ¿sí? No estoy hablando de todos, ¿verdad? Ni en todas las profesiones. Estoy hablando de los que actúan mal. Entonces, no dejan, como quien dice, rastro, no dejan huella. Y aparentemente ellos dicen, no, yo estoy muy tranquilo. Sí, el hombre quizá no te va a atrapar, pero Dios sí. Y no te puedes esconder a la vista de Dios. Dice el versículo, Proverbios 3 versículo 27, no detengas el bien de sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea, si hay algo que le pertenece a alguien, lo que decíamos, un salario, un bono, una recompensa o algo, pues dáselo. No jinetees el dinero, no trates de sacar ventaja de eso. Y dice el versículo 28, no digas a tu prójimo, ve y vuélvete, y mañana te daré cuando tienes contigo que dar. Versículo 29.
Perdón, me voy a saltar hasta el 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Aparentemente tú ves que está muy bonita esa casa, pero si esa casa se ha construido con actos de maldad, lo que hay en esa casa es maldición. ¿Y cuántas veces vemos que esas personas que tienen mucha riqueza, de repente ya un hijo ya falleció? Ya el que tiene mucho dinero, que andaba en eso, ya le vino un cáncer. Ya, o sea, hay cosas que nosotros aparentemente, pues no se ven. Bueno, no se ven. En apariencia no se ven. Vemos los lujos, vemos los yates y todo, pero en realidad, pues que ya se divorció, ni siquiera pueden conservar una familia, no tienen esa bendición. Dice que hay una maldición en la casa del impío, mas él bendecirá la morada de los justos. Jeremías capítulo 17 dice el versículo 11. Ya vamos a ir concluyendo. Jeremías 17, 11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que allega riquezas y no con justicia. En medio de sus días, dice, las dejará. O sea que Dios hay veces que hasta corta los días de esas personas que actúan de esa manera. Y en sus postrimerías será incipiente. Actuando mal, pues, ¿qué van a engendrar? ¿Qué ejemplo le van a poner a los hijos? Hay ocasiones que ellos mismos, sus hijos, se dan cuenta que ellos robaron, que ellos mataron para tener algo. ¿Y saben lo peor? Que hay ocasiones que les pasa, que su mismo hijo, su descendencia, los manda a matar para quedarse con la riqueza que ellos tienen. Lo que tú enseñaste, ahora el hijo lo hace. Entonces, no veamos solamente y digamos, ay, le va muy bien, ¿no? Ya sabemos por las escrituras que están corrompiendo su corazón, que Dios los está viendo, que van a tener un final de destrucción y, y que hay una maldición en su casa. Dice Proverbios, capítulo 13, versículo 11. Disminuiránse las riquezas de vanidad, no van a rendir, empero multiplicará el que allega con su mano. Entonces puede ser que alguien pues le venga mucha riqueza de repente por lo mal que actúa, por un soborno, por esto, pero así se va a ir esa riqueza. En cambio, el que lo hace con justicia, Dios da bendición en esos bienes y rinden. A veces no es cuánto ganes o cuánto gastes, sino si el dinero que tienes tiene bendición. Proverbios capítulo 28 nos dice en el versículo 8, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para que se dé a los pobres lo allega. O sea, hay ocasiones que Dios permite estas cosas y los que van a disfrutar de algún bien de estas personas que actuaron mal, van a terminar siendo los pobres. Y hay muchos casos de esos. Salmo 73. Este salmo se le atribuye, bueno, se menciona en algunas versiones de la Biblia que fue escrito por Asaf. Asaf fue un levita descendiente de Gersón, de la familia de Gersón, levita, que fue músico en el tiempo del rey David y Salomón. Era de los principales músicos, de tal manera que su servicio era la alabanza a Dios. Y dice el versículo 1, ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón, mas yo casi se deslizaron mis pasos, o sea, casi resbalaba, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. O sea que Asaf, pues
vio lo que en este tema estamos viendo, que a alguien que hace mal le iba bien y dice, pues ya casi yo resbalaba en lo que conocía y resbalaba porque, pues, ¿qué llegó a pensar este Asaf? Dice el versículo 4. Él que veía que los impíos eran prosperados, y dice el versículo 4, porque no hay ataduras para su muerte, antes su fortaleza está entera, no están ellos, versículo 5, en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres, por tanto soberbia los corona, cúbrense de vestidos de violencia, sus ojos eran salidos de gruesos, logran con creces, dice, los antojos de su corazón. Y Y fíjense lo que dice versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. ¿Y qué llegó a pensar Asaf al ver todo esto? Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos. Entonces la Biblia menciona que alguien que ve estas cosas se puede desanimar y decir, pues yo que me porto bien, yo que trato de esmerarme, que llevo una vida, veo que los otros roban y les va muy bien, y yo que no robo, pues no he prosperado como ellos, no se debe de desalentar. ¿Por qué? Dice el versículo 14, versículo 15, si dijere, yo discurriré de esta suerte, o sea, eh, yo voy a participar como ellos haciendo lo malo, dice, he aquí habría negado la nación de tus hijos. Pensaré pues para saber esto, es a mis ojos duro trabajo, hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. O sea que Asaf, pues sí vio todo esto que les iba bien y dijo, no, pues yo que me porto bien no obtengo eso. Y tuvo en él desánimo y dice que hasta sus pies pues resbalaron en lo que él creía, pero que de repente se puso a pensar, bueno, ¿y cuál va a ser el fin de ellos? Y dice el versículo 17, hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Como han sido asolados, cuán en un punto acabáronse, fenecieron con turbaciones. O sea que al final va a haber una destrucción de esos impíos. Quiere decir que aquel que actúa de esa manera ya no podrá participar de cosas futuras. Entonces nosotros no busquemos solamente el bien material. Eso es lo que está diciendo Dios. No viendo a ellos flaquez, ellos no están haciendo lo correcto. A final, date cuenta que ellos no van a participar en cosas que yo tengo para los que son justos. Entonces no hay que desanimarse, no hay que recaer. Si ellos prosperan, aparentemente, materialmente, ¿verdad? Podrán obtener cosas, pero se están alejando de Dios, están corrompiendo su corazón. Y Dios los está viendo y les va a dar su castigo. Tú no caigas en eso y no te desvíes de lo que conoces. Bueno, pues yo espero, vamos a quitar ya los textos, yo espero que pues este tema sea de utilidad para todos aquellos que en algún momento se sientan como Asaf y piensen que no vale la pena hacer lo correcto, ¿sí? Estos pasajes, como lo vimos, son consejos de Dios y Dios nos aconseja qué hacer, no caer en envidia. Vamos a dejar hasta aquí la grabación. Espero que a todos tengan una bonita semana y que Dios los bendiga a todos. Me despido de ustedes. Paz a vosotros.